La batalla de la fe. El mundo son aquellas cosas que no están bajo la voluntad de Dios, el mundo es el círculo donde vive el ser humano. Trabajo, diversiones, vida cotidiana, y en el mundo existen fuerzas malignas contra los cuales debemos luchar, pero esto solo entendemos cuando aprendemos a mirar a Dios, como lo que Él es el ser todopoderoso, el único Dios verdadero. Cada persona que vive en sus propias decisiones sin tener en cuenta a Dios, son los que viven según el mundo y todo lo que hacen no es agradable ante los ojos de Dios, y solo se preocupa por ganar dinero para satisfacer sus lujos. Y vivir siempre en la misma rutina sin importar cómo está nuestra alma ante la palabra de Dios. En el mundo es muy normal vivir en pecado porque solo se preocupa por lo material, pero debemos detenernos un poco para examinarnos a través del estudio de la palabra de Dios para poder tener claridad si lo que hacemos es lo correcto. En nuestra vida lo mejor es que el gobierno de Dios esté sobre nosotros. Juan 3 capítulo verso 16, 7, 17, 15, 18, Efesios capítulo 2 verso 2. 6, 12. Romanos capítulo 12 verso 2, Santiago capítulo 4 verso 4. Cuando el ser humano vive apartado de Dios, cuando Dios no es el todo y vive bajo su propio concepto y bajo su propia decisión, su propia opinión. Pero cuando la persona tiene a Dios como su todo, permite que sea Dios que le dirija su cuerpo, mente, corazón, espíritu, y la persona vive y obra bajo la dirección y el poder de Dios. Por naturaleza tenemos debilidad, flaqueza, engaño, orgullo, vanidad, hablamos palabras sin valores, vivimos equivocadamente en vanaglorias, deseos desordenados, la moda. Debemos sujetar nuestra mente a la obediencia de Dios y los pensamientos, quitando de nosotros todo lo que es en contra de Dios. Tener un entendimiento abierto a la voz de Dios. Esforzarnos por cada día conocer más a Dios. Y estar más cerca de Él. No debemos permitir que la vanidad sea lo que nos mueve. Tener un dominio propio a través de Dios. Tener la paz de Dios en nuestra mente y sujetar nuestros pensamientos a la palabra y voluntad de Dios. Ser agradecidos con Dios teniendo un comportamiento que agrade a Dios, un carácter y un hablar con sabiduría que tenga como fundamento la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el manual de vida para el ser humano y en ella encontremos cómo debemos vivir. Todos los días por el sacrificio de Cristo tenemos perdón de nuestros pecados, somos acercados a Dios. Podemos tener entrada al cielo. Sabemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, poderes de este mundo de tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra ángeles caídos. Efesios 6, 12. El propósito del enemigo es debilitarnos, que nos sintamos solos, que no tengamos comunión con el Padre, Hijo y Espíritu Santo, nuestros hermanos. Pero el poder de Dios hará que pasemos de un nivel de batalla a otro. Romanos 8, 31, 1 Pedro 5, 7. Cristo venció con la palabra, nosotros debemos vencer con la palabra. Romanos 10, 17. ¿Cómo ganar estas batallas? Con palabra ungida, funcionando bajo el rema del Espíritu, ayunando, clamando, llorando. Hebreos 5, 7, 9. Jeremías 33, 3. Obedeciendo su palabra y haciendo su voluntad. B. Batalla literal. En las batallas literales o físicas, algún propósito tiene el Señor para nosotros, es decir, que podamos vencer. B1. Nosotros mismos. Pablo recomienda a Timoteo que tenga cuidado del mismo, 1 Timoteo 4, 16, porque podemos actuar por nuestra propia concupiscencia. Galatas 5, 24, 2 Timoteo 2, 22. B2. Contra el mundo, cuyo propósito es matar el cuerpo, tratando de seducir el cuerpo con afanes, pasiones, etc. Salmos 39, 6, Santiago 4, 4. B3. Contra la carne, cuyo propósito es matar el alma, nuestra naturaleza vieja, arrastrándose a pasiones bajas. 2 Pedro 1, 4, 1 Tesalonicenses 4, 5, Romanos 6, 12, 14. B4. Contra el enemigo, cuyo propósito es matar el espíritu. El objetivo del enemigo es posesionarse de nuestro espíritu, para que vuelva a morir, quitándonos bendiciones espirituales y desde luego la comunión con Dios, tal como sucedió en el huerto del Edén, porque había venido a hurtar y destruir. B5. Batalla congregacional. La figura la encontramos en Deuteronomio 25, 17, 19. En esta batalla se evidenció la gente rebelde y desobediente, los débiles y los fuertes. Aquí se apegarán los débiles a los fuertes. Adiestramiento para las batallas.
Éxodo 17, 9. Cristo no perdió ninguna batalla, Moisés, Josué en el valle, Espíritu Santo, nosotros no estamos solos, tenemos el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo, Salmos 23, 1, 6. Debemos ir a nuestro aposento, cerrar la puerta y orar a nuestro Padre Celestial. Todos debemos aprender a compartir con el Señor aquello que nos preocupa. Y en ocasiones, ese aposento viene a ser nuestro cuarto de guerra mientras batallamos con el pecado, los conflictos, las decisiones y las dificultades, hasta que nos rendimos en obediencia a nuestro Dios. El yelmo de la salvación protege nuestros pensamientos. La coraza de justicia guarda nuestras emociones. El cinturón de la verdad nos permite andar en la luz. Nuestros pies deben estar calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Debemos llevar con nosotros la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Necesitamos del escudo de la fe para cubrirnos de los ataques del maligno. Finalmente, debemos orar en todo momento. El lugar que Jesús usaba para orar no era siempre el mismo, pues viajaba mucho. Pero sabemos que la oración siempre tuvo prioridad en su vida, y también debe tenerla en la nuestra. Es un lugar privado. Jesús dice que debemos entrar en nuestro aposento y cerrar la puerta, Mateo 6, 6. Si en verdad deseamos encontrar un lugar apropiado para hablar a solas con Dios, Él nos lo dará. Puede que esto requiera algunos ajustes en nuestra vida, pero podemos estar convencidos de que el Señor desea que pasemos tiempo a solas para que podamos desarrollar una comunión íntima con Él. Es un lugar santo. Si solemos tener un encuentro con Dios cada día en el mismo lugar, podemos decir que ese lugar es santo, pues ha sido apartado para adorar al Señor y poner ante su presencia nuestras preocupaciones. Será fácil tener comunión con Él, pues eso es lo que estaremos acostumbrados a hacer en ese lugar. Todo lo que alcancemos en nuestra vida, vendrá como resultado de la relación personal que tenemos con Dios y del tiempo que pasemos con Él en oración. Es al confiar en el Señor, que podemos ver la manera en la que obra en la vida de sus hijos. Es donde libramos nuestras batallas. Cada vez que enfrentemos situaciones difíciles o conflictos con otras personas, debemos traerlos ante la presencia de nuestro Padre Celestial y permitir que sea Él quien libre nuestras batallas. Necesitamos su guía, ayuda y sabiduría para responder adecuadamente en todo momento. Habrá ocasiones en las que nadie más podrá ayudarnos, pero el Señor siempre estará a nuestro lado para consolarnos, fortalecernos y exhortarnos. Es al humillarnos ante su presencia y al clamar por su ayuda, que nos sostiene en medio de las tentaciones y las pruebas de esta vida. Es donde recibimos instrucciones para cada día. No sabemos lo que sucederá cada día, pero Dios sí lo sabe. Si comenzamos cada día en nuestro cuarto de guerra, nos rendimos a su voluntad y le pedimos que guíe nuestros pasos, el Señor avanzará con nosotros para acompañarnos, guiarnos y protegernos. Nuestro Padre Celestial promete dirigir nuestros pasos si confiamos en Él con todo nuestro corazón y si le reconocemos en cada uno de nuestros caminos, en vez de depender de nuestro propio entendimiento. Proverbios 3, 5, 6. La Biblia nos instruye para cada situación que enfrentaremos en la vida. Pero si optamos por no escuchar al Señor, no podremos conocer su plan de batalla y perderemos ese enfrentamiento. No podremos vivir agradándole si mantenemos nuestra Biblia cerrada. Es donde confesamos nuestros pecados. Cuando abrimos su palabra con un corazón sincero ante su presencia, tenemos la oportunidad de confesar nuestros pecados y de pedirle que nos muestre aquello que hemos hecho fuera de su voluntad. Mientras oramos, debemos darle tiempo a Dios para que hable a nuestro corazón. En ocasiones usa pasajes de la Biblia para exhortarnos, dirigirnos y mostrarnos lo que hemos hecho mal. También nos habla por medio de su Espíritu Santo. Y hasta puede llegar a usar las pruebas y las dificultades para captar nuestra atención. Es donde desarrollamos una relación cercana con Dios. Si estamos demasiados ocupados para pasar tiempo a solas con el Señor, no podremos crecer en la comunión que nos ha permitido tener con Él. Dios nos ama y desea que dediquemos tiempo para conocerle. Hay momentos en los que oramos junto a otras personas, pero es cuando estamos a solas que crecemos más en sus caminos y abrimos nuestro corazón ante su presencia. Esta es la actividad más importante en la vida del cristiano, pues nos permite tener comunión con nuestro Salvador. Es donde dejamos nuestras cargas. Dios se encarga de llevar nuestras cargas y preocupaciones, y perdona nuestros pecados si se los confesamos. Es donde lloramos nuestras pruebas y pesares. Cuando vamos a nuestro cuarto de oración y clamamos al Señor, Él nos escucha, comprende y sana nuestro roto corazón. Es donde perdonamos a otros.
El Señor no solo perdona nuestros pecados, sino que también nos ayuda a perdonar a los que nos han herido. Es donde somos fortalecidos. Es en ese lugar santo que tenemos la oportunidad de expresar todo lo relacionado con nuestra vida. Y al derramar nuestro corazón en oración, somos fortalecidos por el Señor. Puede ser que usted esté pasando problemas, pero cuando usted busca a Dios se abandona en sus manos, Él no se queda con nada cuando usted pone su confianza en Él. Prepárese para ver cambios en su vida. Es tiempo de decir: oye problema, Dios es más fuerte que tú. Cuando estés atravesando por problemas, recuerda que la palabra dice: todo sucede para bien de los que lo aman, y aunque no entiendas lo que está pasando, el fuego del Espíritu Santo actuará, porque pusiste tus ojos en aquel que sana y libera. Ese es el Dios que te llamó por tu nombre, porque lo tiene escrito en la palma de su mano. Qué maravilloso es tener un Dios que nos ama con amor eterno, un Dios que no duerme y está contigo siempre, mientras duermes, y te espera a que te despiertes para decirte: te amo. Cuando alguien te diga que no vales nada, dile: te equivocas, valgo la sangre de Jesús. Y ese es el Dios al que nos rendimos, porque es el único que transforma el corazón del ser y el único que cambia lamento en gozo, poniendo calma en las tormentas por las que atraviesas en tu vida. Dios quiere sanarte, bendecirte, restaurarte y hacer de ti una nueva criatura, porque quien vive en Él es revestido, y las cosas viejas quedan atrás porque todo lo hace nuevo. Orar como comunidad tiene algo maravilloso, y es porque todos podemos sentir como Dios derrama su gloria en medio de todos. No hay nada que tú le des al Señor con tu corazón por lo cual Él no te dé el 100 por 1. Siempre que estés orando por los enfermos, por liberación, pide que la gloria de Dios se derrame en su pueblo, porque cuando desciende no hay poder de las tinieblas que pueda vencer. Cuando la gloria de Dios baja en medio de nosotros, son restaurados los corazones y los demonios huyen. Por eso un pueblo adorador vive en victoria, un pueblo que sabe que todos los días se levanta y agradece con una oración de alabanza, es bendecido. Dice la palabra, que tenemos un enemigo que no duerme y anda como león rugiente buscando a quien devorar, y por eso todo el tiempo nosotros debemos orar, porque si Él no descansa, nosotros no podemos darnos el lujo de descansar. Debemos saber que aunque tuvimos una conversión con Dios, debemos buscar convertirnos cada día, porque esta esencia que tenemos como humanos, tiende a buscar el pecado. Por eso la Iglesia nos invita a vivir en una conversión constante, estar atentos a las tentaciones del mundo que nos aleja de la gloria de Dios, y cuando nos alejamos lo único que hallamos es la muerte. En estos días en los que la idea de Dios es completamente errada para el mundo, el cristiano tiene el privilegio y el deber de seguir siendo luz, en medio de la oscuridad. Entonces meditemos qué parte de nuestra vida debe renovarse para vivir el camino de la conversión, que es cambiar de dirección siempre para una mejora de nuestra vida personal. Para el cristiano la conversión es dejar el camino que estamos viviendo y buscar que Dios nos transforme en nuevas criaturas, y la transformación del mundo depende de nuestra conversión, porque sería maravilloso y el mundo sería mejor si todos, los dirigentes y el pueblo, comprendieran que necesitan una conversión en el amor del Señor. El problema es que si no vivimos una conversión profunda y regresamos a los caminos del Señor, lo único que nos espera es la muerte, porque la palabra lo dice. La paga del pecado es la muerte, pero Dios es tan maravilloso que nos da este tiempo para orar con fe y esperanza. Porque no debemos ver cuán malos somos, no, por el contrario, es una oportunidad de Jesús a volver a la casa del Padre, porque no quiere que te pierdas. Vales tanto para el Señor como para terminar perdido en el pecado. Vale la pena luchar, porque en este mundo solo somos peregrinos y nuestra mirada debe ir más allá de lo que nos espera en este mundo. A veces olvidamos que nuestra casa está en el cielo. Un día conocer cara a cara al Señor Jesucristo, verle a los ojos y decirle: gracias por tu intercesión. Pero para eso debemos ser cristianos de valor, sintiendo la presencia de Dios en nosotros. Emocionalmente sabemos que Él está con nosotros. Ese es el verdadero cristiano, el que no se deja llevar por un momento, sino que se está preparado para vivir conforme a la palabra de Dios, porque cuando tienes tu mirada en el Señor, de todo ello Él tiene el control, cada instante tiene el control de tu vida. Por eso debemos volver a la casa del Padre, regresar a cuando vemos que no nos podemos despojar de la arrogancia, competencia, orgullo, chismes, y no vemos que en nuestro corazón hay un sentimiento de venganza. Es ahí cuando el Espíritu Santo sopla y te dice:
Estás actuando como los que no me conocen, y debemos entonces aprender a oír la palabra de Dios y saber lo que tiene para nuestras vidas. Vamos a caer, a cometer errores, pero el Señor nos dará la gracia a aprender del error y levantarnos para ser un mejor cristiano, porque Dios es tan maravilloso. El Señor te nos presenta una oportunidad de convertirte y creer plenamente. Porque Dios te salva, te saca del pecado y te restaura. Algo maravilloso es convertirnos a la misericordia de Dios, reconocer que Dios te está esperando, porque lo que aborrece es el pecado. Entonces reconocer que la misericordia de Dios es para ti, para nosotros que caemos a cada instante y pese a eso el Señor nos dice, me parte el corazón que estés caído, sangrando por el pecado, pero Él nos abraza y nos ama, diciéndonos, yo estoy aquí y te amo con un amor eterno que no cambiará y mi reino es para ti. Ese es el Dios que nos habla para que regresemos a Él y veamos que sin Él no podemos hacer nada, y que debemos arrepentirnos para vivir una vida llena de la gloria del Señor. El Señor dice en la palabra Dios no actúa con ira y en Lucas 15:17 nos hace entender que nos está esperando, porque somos frágiles, Él depositó un regalo en vasijas de barro, Él es el alfarero y cada que nos quebramos debemos decirle, haznos de nuevo Señor, porque no quiero ser como soy, porque Señor yo quiero que seas tú quien me dé la fuerza para no pecar más, que seas tú Señor la razón de mi vida. Señor en tu infinita misericordia dame la fuerza para no pecar más. Por eso padecemos de enfermedades, depresiones, cánceres es porque no nos hemos despojado de tantas cosas que al Señor no le agradan. ¿A quién más le va a hacer daño un corazón que no perdona, que es envidioso y egoísta, que a aquel que cae en esos pecados? Por eso Dios nos dice ámense, perdónense, ayúdense, cuando entendemos eso Él transforma nuestras vidas. Cuando comprendes eso, tu santidad empieza a fluir y todos los seres humanos verán que brilla en ti la luz perpetua de Jesús.